apartar, le envío un cordial saludo y un abrazo a todos los ministros del Señor que están aquí en esta mañana. Oye, que no se turbe tu corazón, que nada de lo que esté pasando en nuestro entorno, en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad y en el mundo, traiga turbación a tu corazón. Porque hay promesas de parte de Dios, mira, que se lo entregó a los discípulos, pero también son para usted y para mí. ¿Cuántos lo pueden creer? Porque Él se fue en un momento, pero Él regresa a buscar una iglesia. Mira, esto va a ser temporero. Mira, nada te turbe, nada te espante, porque el deseado de las naciones pronto viene. Así que para mí es de gran bendición estar aquí en esta mañana. Le doy un cordial saludo a cada ministro. Y no voy a ser muy extensa, voy a dar la palabra que el Señor dio para esta mañana. Felicito a nuestra hermana María por tan lindo retiro y gracias nuevamente por la invitación de ser parte y exponer la palabra de Dios en estos hermosos retiros que llevan como movimiento el Tabor. Saludo también a la ministra del Señor, Dorca. Reciba mi cordial saludo y felicito por tan linda labor que están haciendo como iglesia, de predicar a un Cristo que sana, que salva, que restaura y que pronto viene por su iglesia. Así que le voy a invitar en esta mañana, antes de llegar a entrar al mensaje, todo aquel que pueda, póngase de pie. Y vamos a dedicarle al Señor unos minutos de adoración. Dice en su palabra que Él habita en medio de la alabanza y que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él está. Y aquí hay varias personas. En esta mañana, mira, un pueblo agradecido adora y abre su boca y dice: Señor, gracias. Oye, porque hay gente que en esta mañana no han podido ver la luz solar, porque lamentablemente han partido de este mundo. Y qué lindo ver un pueblo del Señor, un pueblo adorando a Dios y decir: oye, gracias Señor porque has sido bueno para conmigo. Oye, gracias Señor porque has sido bueno para con mi casa. Oye, gracias Señor porque me has regalado un día más de vida. Oye, gracias Señor porque no importando las circunstancias que está viviendo el mundo, oye, tú nos diste una promesa de que estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Oye, lo has cumplido. Nunca nos has dejado, nunca nos has desamparado. Oye, tu palabra ha sido fiel y verdadera para con tus hijos. Oye, porque lo que Él ha prometido a su iglesia, Él lo ha cumplido. Entonces, ¿por qué yo como iglesia he de estar turbada por la opresión del enemigo? Mentira del diablo. Que nada te turbe, iglesia, ministro del Señor. Que nada te espante, mira, porque Él ha de volver. Él nos dejó escrito en su palabra: en el mundo tendréis aflicciones. Mira, pero confía, confía porque yo he vencido el mundo. Aleluya. Yo como joven he sido testigo del poder de Dios. Mi madre es un milagro de sanidad de cáncer. En mi familia Dios ha restaurado y salvado a mi familia y la ha librado de la muerte. Yo he sido testigo del poder de Dios. Y tengo razones por el cual adorarle. Yo no sé cuál es tu razón de hoy poder adorarle y darle gracias. Oye, porque Él ha sido bueno para con sus hijos. Él ha sido bueno para con usted, iglesia, y para conmigo. Ha sido bueno el Señor. Y por nada, iglesia, hemos de estar turbados. Si no, tenemos que confiar y descansar nuestra confianza en el Dios de la iglesia, que es Jesús. Así, con este mismo gozo, le invito a que vaya conmigo a la palabra del Señor y puede mantener la adoración, puede mantener la alabanza, porque Él habita en su alabanza. Y usted sabe que mientras usted está adorando aquí, esa adoración y esa alabanza de usted está provocando un milagro a favor de su casa y de su familia. Porque esto es fe, esto es por fe. Amén. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 14. Y vamos a estar dándole lectura del versículo 1 al 3. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Te adoramos y te glorificamos. San Juan capítulo 14,
del versículo 1 al 3. Amén. La palabra lee en el nombre del Trino Dios. Amén. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le tuviera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Le voy a pedir a mi pastora que ella me lleve en oración. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Oh, gracias. Amén. A escuchar tu voz, a escuchar tu palabra, para seguir llevando la obra y a práctica a muchos, a naciones, Señor. Gracias, Señor. Señor, anticipadamente, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Gracias, pastora. Y en esta mañana predico bajo el tema: no se turbe vuestro corazón. Muy lindo el tema que tomó la hermana María, y quise pues honrar dicho tema, porque cuando estudiaba la palabra y hacía el exégesis, oye, Dios habló a mi vida muy en especial, y me llenó de gran gozo dicho tema: no se turbe vuestro corazón. Y puse como sus temas un consuelo y una esperanza viva. Sabemos que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 nos habla, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga una vida eterna. Y cada vez que vamos a la palabra, nos conocemos de memoria este capítulo y el versículo 16, porque de tal manera nos amó Dios, que entregó a su Hijo unigénito, para que todos aquellos, no solamente unos pocos, sino para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga una vida eterna. Jesús, por Dios el Padre, fue entregado como Hijo único, con un propósito de venir a este mundo para salvar la humanidad, para que a través de su sacrificio en la cruz la humanidad alcanzara ¿qué? Salvación. Pero no tan solo trajo con Él la salvación y la vida eterna, porque Él dice: yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de mí. Eso lo estipula su palabra. Y es real y verdadera. Amén. Entonces, no tan solo trajo al mundo una salvación, porque sabemos que cuando vamos al Viejo Testamento, en el libro del Génesis, el principio, Dios creó los cielos y la tierra, y también creó al hombre y a la mujer. Y le dio una orden: de todo lo que hay en el huerto pueden comer, excepto ¿de qué? Del árbol de la vida. Ahí entra una desobediencia, el primer pecado. Dios le dio una orden: de todo lo que hay en el huerto es suyo, pueden comer, consumir, pero de excepto del árbol de la vida. La serpiente engaña a la mujer, es seducida, y ésta lamentablemente come del árbol. ¿Y le da a comer a quién? A Adán también. Entonces, el primer pecado que se presenta es la desobediencia. No obedecieron el mandato que Dios dio en el principio. Y a través de este pecado de la desobediencia viene la caída ¿de qué? Del hombre. La relación que tenía directamente del hombre con Dios se afectó por la desobediencia. Pues ahora vamos al Nuevo Testamento, donde nos presentan a un Cristo que es entregado como Hijo unigénito para salvación del hombre.
Ahí viene el segundo Adán, Cristo, a restaurar la relación que se fragmentó en el principio. Amén. ¿Están conmigo? Y fue entregado, mira, yo llevo toda la culpabilidad del pecado de la humanidad y me entrego como ofrenda en la cruz del Calvario para salvación y restauración del hombre. En la cruz del Calvario. Ahí estamos, ¿verdad? Y no tan solo le trae al hombre salvación, vida eterna, sino a través de su sacrificio, y a todo aquel que en él cree puede hallar paz en medio de la tormenta. Porque él dejó escrito su palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Amén. ¿Están conmigo? Entonces, quiero leer una frase que dice de Alan Arroyo: mientras que el mundo te dice, después de la tormenta llega la paz y la calma, Dios te dice, yo soy la paz en medio de la tormenta. Qué lindo. Y leíamos en Juan capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Y voy a entrar a la historia para luego entrar en el contexto de esa palabra, qué significa y cómo lo puedo aplicar a mi vida de aquel entonces, ahora para nosotros. Cuando Jesús es enviado, tuvo 3 años de ministerio en la tierra y mucha gente le seguía, multitudes. Y mientras la gente le seguía y a los lugares que Jesús visitaba y transcurría, hacía ¿qué? Milagros y prodigios. Sanaba, libertaba, multiplicaba los alimentos, los panes y los peces. Sanó a la mujer del flujo de sangre, sanó a un paralítico, sanó a un ciego, libertó a un endemoniado. Ese es Jesús. Y muchos le seguían y la fama de Jesús crecía. Oye, por ahí va el maestro, el hijo de David. Muchos decían, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque todo el que le rodeaba tenía una necesidad, ya sea de sanidad o de salvación. Y no tan solo le decía, oye, yo te sano, también te entrego la salvación. Vete y no peques más. Tu fe te ha salvado. Y junto que las multitudes seguían a Jesús, también con él en su ministerio estuvieron ¿quién? Los discípulos. Y conocieron de los milagros y prodigios que Jesús hizo. En el levantar y en el acostar del maestro, allí estaban sus discípulos. Cuando Jesús sanaba, allí eran testigos del poder de Dios. Cuando Jesús declaraba una palabra de libertad sobre los endemoniados, allí los discípulos estaban de testigos de que eran libres. Los discípulos fueron testigos de la multiplicación de los panes y los peces para alimentar multitudes. Conocían al maestro. Pero el propósito de Jesús no era para quedarse entre los discípulos. Y nosotros los seres humanos somos rápido establecemos amistad, familiaridad y somos bien emocionales. Llega una persona y rápido nos encariñamos en un poco tiempo. Y a los discípulos se habían encariñado con el maestro y se le había olvidado que él iba a estar por un determinado tiempo, pero él tenía que irse. Ir a la cruz para cumplir con el propósito por el cual fue enviado como hijo unigénito. Para morir, para salvación y restauración del hombre. Amén, ¿están conmigo? Y entonces vemos un Jesús que hizo tantos milagros y prodigios por 3 años, su ministerio.
se define ministerio, servicio. Todo aquel que Dios nos ha llamado como ministro, nos ha llamado para servir. Ser ministro no es una plataforma para fama humana o para lucro propio, sino he sido llamado, he sido reclutada para servir al necesitado. Jesús dice, yo he venido a servir no para que me sirvan, yo he venido a dar mi vida por la humanidad, servicio. ¿Amén? Entonces, se le había olvidado a los discípulos, el maestro está con nosotros. Tantas cosas lindas que ha hecho este hombre. Las multitudes le siguen. Hijo de David, ten misericordia de mí. Mira, por ahí va Jesús. Déjame acercarme, porque yo sé que si yo me acerco a ese Jesús, a ese Mesías que están hablando, yo he de recibir sanidad. Mira la situación que yo estoy atravesando y pasando. Voy a encontrar una alternativa y una solución. Vemos un Jairo. ¿Qué pasó con Jairo? Jesús visitó su casa y ¿qué pasó? ¿Su hija estaba qué? ¿Qué pasó? La historia de Jairo. Hija muerta. Y Dios llegó allí y ¿qué pasó? Declaró una palabra de vida sobre aquella niña. Vimos un Zaqueo que escuchó que el maestro iba pasando. Se trepó un árbol de sicómoro. Y dijo, no, yo tengo que, cuando él pase, porque yo tengo una necesidad. Yo necesito que Él entre a mi casa, que Él cambie la historia de mi vida. Y yo sé que cuando Jesús pase por aquí, mira, yo voy a pasar por encima de la barrera de los obstáculos. Él decía, yo soy pequeño, pero yo me te voy a trepar en el árbol, porque cuando Jesús pase, yo sé que Él me ha de ver y mi necesidad ha de ser suplida, mi necesidad de salvación, porque Él estaba falto de salvación, que le cambiara la vida. Por eso le dice, baja, desciende, porque la salvación ha llegado a tu casa. En la historia seguimos hablando hoy, y si seguimos hablando de todo lo que Jesús hizo, no terminaríamos. Pero lamentablemente llegaba el tiempo final de Jesús, el tiempo de Él ir a la cruz y cumplir con su misión por la cual fue enviado. Y decimos y leíamos en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Jesús expresa esta palabra a sus discípulos en el momento que al siguiente día Él iba a ser arrestado por los guardias para ir camino a la cruz. Pero vamos un poquito para atrás, porque surge la pregunta, ¿y por qué le dice, por qué no estén turbados ni tengan miedo? Vamos hacia atrás, hacia la historia. En el capítulo 12 de ahí del Evangelio de Juan, en el versículo 27, Jesús comunica su partida, su muerte. Primera noticia estremecedora para los discípulos y todo aquel que le seguía. Capítulo 12, versículo 27. Jesús anuncia su muerte, su partida. Primera noticia, el maestro va a morir. Lo anuncia, lo comunica. En el capítulo 13, pasemos una página más. El versículo 21 anuncia la traición de Judas. En el momento de la celebración de la Pascua y cuando están en la cena, que le conocemos como la última ¿qué? Cena de Jesús, le anuncia en el versículo 21, entre vosotros hay uno que me entregará, un traidor. Segunda noticia fuerte. Ahí mismo en el capítulo 13, más abajo, el versículo 38, Jesús le comunica a Pedro, oye Pedro, antes que cante el gallo, antes de que el gallo cante, tú me negarás por 3 veces. Tercera noticia, corridita. Ahora en el capítulo 14, noches antes de Jesús ser arrestado,
por los guardias para ir camino a la cruz, le dice: oye, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Porque ante tales noticias era motivo y razón para que para sus discípulos que están ¿qué? Turbados, tener miedo, tener tristeza, tener ansiedad, tener preocupación. Amén. Y yo no sé en esta mañana ¿qué a usted noticia le ha llegado que le tiene turbado, que le tiene ansioso, que le tiene preocupado, que le ha creado tristeza? Oye, hoy hay palabra de Dios para ti y te la viene a recordar en esta mañana, como se la recordó a los discípulos, como le dijo: mira, yo me iré, pero yo le voy a dejarle una promesa de esperanza. Y muchas veces como iglesia estamos afligidos y turbados por lo que estamos viendo y por lo que está sucediendo. Y muchas veces se nos olvida que hay una esperanza viva y ese es Cristo. Y muchas veces los discípulos andaban con el maestro, pero en el momento de recibir la noticia que ha de partir Jesús, que había un traidor entre ellos, oye, que uno le iba a negar, entraron en turbación. Estamos ansiosos. Ay, ¿y qué vamos a hacer ahora? Y estando Cristo en nuestra embarcación como iglesia, muchas veces se nos olvida lo que Él nos ha prometido. Abro un paréntesis. Somos humanos y yo también, la predicadora, he caído en eso. Oye, y tiene que venirme a recordar: mira lo que yo te prometí. No podemos poner la mirada en la circunstancia de lo que está pasando en nuestro país. No podemos poner la mirada en lo que está pasando en su hogar, en su casa, en su vecindario, en el trabajo. Mira, tienes que recordarte que mientras el deseado de las naciones vuelve a la iglesia, es menester que todo esto acontezca. Oye, pero yo no puedo estar turbada. Oye, pero yo no puedo estar ansiosa. Mi cabeza tiene que estar erguida porque mi redención viene pronto. Oye, ¿por qué la iglesia a veces está como le pasaba a los discípulos? Mira, estoy turbada, estoy ansiosa. Aleluya. Siento una presencia maravillosa en esta mañana, en este altar. Y el Dios está aquí en esta mañana. Y andamos muchas veces como en desesperanza. En el trabajo donde trabajo, mi secretaria es creyente. Y hace meses atrás me tenía ya como un poquito: ay, Cirino, en una campaña allí en la comunidad dijeron que venía un terremoto. Y me tenía ya, y toda la semana con lo mismo. Y yo le dije: te voy a decir algo. ¿En qué Dios tú has creído? Lo que ha de acontecer, ha de acontecer. Pero es menester que tú estés ¿qué? Preparada. Y descansar tu confianza en Dios. No te pongas ansiosa, se te va a caer el pelo. No, que eso hace tiempo lo están anunciando. Hace tiempo están anunciando que el deseado de las naciones viene a la tierra y la gente anda como que Dios no existe. Vamos, vamos. Y tú ves los negocios llenos y los sitios llenos y la gente vive como que Dios no existe. ¿Y desde cuándo se está anunciando? Vamos. ¿Desde cuándo? Yo me preocuparía que Él viniera hoy y mi lámpara no esté llena de aceite y mi salvación no estuviera asegurada. Eso me preocuparía más. La gente vive normal. Yo le dije: suelta la ansiedad. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando Dios envió juicio a Sodoma y a Gomorra, la oración de un justo, Abraham, sacó a Lot del juicio que venía. Clama por los tuyos, para que cuando llegue el momento que Dios decida enviar juicio sobre esta tierra, tu casa esté salva y cubierta. Cuando Dios envió a Noé a construir un arca, 120 años, y predicando: va a llover, ese loco ahí, mira,
que va a llover aquí. Y construyendo el arca. Y construye el arca. Él fue obediente, siguió predicando y construyendo el arca que Dios le ordenó que construyera. Cuando vino el juicio, ¿quién se salvó? Él y su casa. Los obedientes a la iglesia. Cuando el ángel de la muerte visitó la casa de los egipcios, ¿qué Dios le dijo? Pongan aceite, pongan ¿qué? La sangre del cordero. Y marquen los dinteles, las puertas, para que cuando pase el ángel de la muerte no toque su morada. Yo le decía allí, ¿por qué tú estás turbada? Suelta eso, que te va a caer el pelo. Prepara los tuyos. Unge tu casa. Y lo que haya de pasar, que pase. Si para Él vivimos, si morimos, para Él morimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Pero está preparada. Gracias a Dios se acabó el tema. Amén. Entonces, nosotros nos pasa de igual forma. Nos olvidamos de las promesas de Dios para usted y para mí. Y decimos, ay, esto está bien malo. Esto cada día va de mal en peor. No hay quien nos salve de esto. Pero ¿qué nos dejó escrito en su palabra? Que en los días finales, ¿qué? Abrirían, ¿qué? Rumores de guerra, hambre, enfermedades. La ciencia, ¿qué? Y que estamos viviendo en una generación ¿de qué? De víboras. Hay de las que paran para este tiempo. Decimos, ay, esos jóvenes, esa generación. Ese es cumplimiento de su palabra. Y es menester que suceda para que el que le prometió a aquellos discípulos, mira, no se turben ni tengan miedo, porque yo me voy y yo he preparado unas moradas para ustedes y yo regresaré para ustedes. Pero es menester que no te turbes por lo que veo, la circunstancia que yo he de pasar después de aquí. Porque el día siguiente ya Jesús iba a ser preso para llevarse camino a la cruz. Amén. Entonces, se nos olvida. Cuando nos llega una noticia inesperada. Mira, supiste que fulminantemente falleció aquel ser querido. Noticia inesperada. Recibimos una traición de aquellos que no esperábamos. Jesús la recibió. O Judas. Y después fue negado por Pedro. Y después Pedro le había dicho, no, Señor, yo doy mi vida por ti. ¿Tú das la vida por Jesús? No es hasta que llega una mala noticia con un diagnóstico de una enfermedad catastrófica terminal. Hasta que llega a nuestras manos una carta de cesantía de aquel trabajo que decíamos, como yo di mi vida allí por aquel trabajo. Usted, ministro del Señor que está aquí, mientras oraba por esta palabra, semanas atrás y meses, hay ministros en esta casa que dicen, ya estoy avanzado de edad y ¿dónde está lo que tú me prometiste? Aleluya. Quiero recordarte en esta mañana que no puedes estar turbado ni triste porque ha pasado tanto tiempo y todavía no has visto lo que Dios ha prometido para ti. Él no es hijo de hombre para que miente y mucho menos para arrepentirse. Oye, yo te digo algo. Dios le prometió a Abraham que le daría hijos, mira, sin número. Él no lo vio, pero le fue contado ¿por qué? Por justicia. Y lo que Dios le prometió, aunque él no lo vio, se lo cumplió. Porque él no es hijo de hombre para mentir, y mucho menos para arrepentirse. Y aquí hay hombres y mujeres de Dios que han dicho, Señor, y lo que tú me prometiste, ¿para cuándo?
Lo que Dios ha prometido para ti, Él lo ha de cumplir, pero tienes que esperar en el momento de Dios. No te dejes llevar por la edad. Mira a Sara y Abraham. ¿A qué edad le cumplió la promesa? Cuando ya ni tenían costumbre. Y como Habacuc le dijo en el capítulo 2, aunque la visión tardara, espérala, porque sin duda llegará y no tardará. Porque el justo, ¿por qué? Por la fe que vive. Ministro del Señor, yo no sé qué te tiene turbado en esta mañana. O hermano o hermana que estás aquí. Que nada te turbe, que nada te espante. Oye, había razones y propósitos, razones por qué los discípulos debían estar turbados, preocupados, tristes, por tanta noticia inesperada que recibieron de parte del maestro. Y el maestro le contesta: no se turben su corazón, no tengan en turbación, no tengan miedo, no tengan ansiedad, no tengan preocupación. Creer en Dios, también creer en mí. Crean en Dios mi Padre, el que me envió a morir por ustedes. Y que yo soy el mediador entre Él, usted y Dios. Y crean en mí. Yo iré a la cruz, pero Jesús, aunque el proceso no era fácil, Jesús cumpliría la voluntad del Padre. No se iba a bajar de la cruz. Por eso es que le digo: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que la del Padre. No se bajó de la cruz. Pues crean en Dios, el Padre, y crean en mí. Está trayendo consuelo y calma a sus discípulos. En esta mañana, Dios te dice, iglesia, ministro del Señor, te entrego y te recuerdo esta promesa de esperanza. Que no importa lo que esté pasando y lo que esté sucediendo, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Oye, cree en Dios y cree en mí. Que al igual que en aquel tiempo le dije a los discípulos: yo me voy, pero mira, preparé una morada. Mira, igual para usted, iglesia, y para mí esas moradas ya están preparadas. Pero yo tengo que mantener la fe. Yo tengo que creer en la promesa que Dios me entregó. Mira, yo me fui, pero yo regreso a buscar una iglesia. Esa iglesia es usted y yo. Que ninguna circunstancia del mundo te entristezca, te turbe, te espante. Que lo que pueda estar pasando, tu proceso, no crea turbación en ti. Porque la prueba es temporal, no es eterna. Al igual que te dio la entrada a la prueba, también tendrás la salida en victoria. Porque Cristo te la garantiza. Amén. Amén. Y la hermana decía, cuando hacía la dinámica muy linda, es lamentablemente nosotros levantarnos en la mañana y prender el noticiero y ver tantas noticias negativas. Y en la tarde, cuando llegamos, peor. Esposo asesina a su esposa. Hijo le quita la vida a su ser querido, a su padre o a su madre. Vimos hace meses atrás la tragedia en República Dominicana. Vemos las noticias internacionales y cómo están las enfermedades avanzando. Cómo está la guerra avanzando en Medio Oriente. Cómo está el hambre en Medio Oriente y aquí en Occidente también. ¿Cómo está la crisis? ¿Cómo está la salud mental? Hay razones para estar turbado. Pero la iglesia
no puede estar turbada porque en usted y yo se nos ha dado una promesa de esperanza. Y es triste y lamentable ver uno todas estas noticias que uno dice, no voy a prender ese televisor porque se carga uno. Entonces decimos, no hay por qué orar, prende la televisión para que tú veas por todo lo que hay que orar. Cuando uno prende la televisión, todo lo que sale ahí, ay, mira, hay que orar por la niñez, por las mujeres, por los niños, mira, por la crisis económica, mira, por la guerra que hay en Medio Oriente, hay por qué orar. Y orar más para no entrar en turbación cuando veamos todas estas cosas. Que estas situaciones no apaguen tu fe, ministro, hijo y sierva del Señor en esta mañana. Hay por qué orar. Porque el mundo allá afuera vive turbado. El mundo allá afuera vive en ansiedad. El mundo allá afuera vive en desesperanza. Pero usted y yo como iglesia no podemos estar turbados, en desesperanza. No podemos andar en temor porque dice en su palabra que su perfecto amor echa que fuera todo temor. Y Él nos dejó escrito en su palabra que tendríamos aflicciones, pero que al igual que Él venció, también usted y yo venceremos. Entonces, cuando Jesús expresa estas palabras, no se turbe su corazón ni tenga miedo, Él reconoció que sus discípulos emocionalmente no estaban bien, estaban ansiosos. Y Jesús trae una palabra de paz, de esperanza, de consuelo a sus discípulos. Y le dice, yo tengo que partir, pero es necesario que yo me vaya y me iré y prepararé moradas para ustedes, porque donde yo he de estar con el Padre, ustedes también estarán conmigo. Es necesario que yo me vaya. Pero le voy a decir algo, y esos son los versículos más adelante, iglesia. Él se fue, pero no le dejó solo. Envió un consolador, el Espíritu Santo. El que está igual contigo y conmigo y que nos consuela en el momento de prueba, en el momento de aflicción. El que nos dirige a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo, el consolador. Aparte de dejarle el consolador, dijo, mi paso os dejo, mi paso os doy. Yo no la doy como el mundo la da. A pesar que ustedes ven, discípulos, que después de aquí que yo le estoy expresando estas palabras, ya Jesús iba camino a la cruz. No entren en turbación, no tengan miedo, porque yo les voy a dejar un consolador. Y aparte de dejarle un consolador, vean lo que vean, podrán tener paz en mí. Y pueden ver todo lo que vean, y les aseguro que yo miré, pero yo preparé una morada para ustedes. Porque donde yo voy a estar, ahí ustedes estarán conmigo. Ahora, cuando Jesús le expresa esta palabra y esta promesa de esperanza a sus discípulos en un momento tan difícil y tan triste, le daba dos opciones. Cuando le expresa, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Cree en Dios y cree también en mí. Los discípulos estaban ansiosos, estaban turbados, pero al recibir esta palabra te está diciendo, hoy tú decides si mantenerte abrazado a la turbación o al miedo, o abrazar la esperanza que te estoy entregando. De igual forma nos dice en esta mañana, ministro, no importa lo que tú estés pasando, no importa lo que estés viviendo y lo que podamos pasar como país y atravesar, abraza la promesa de esperanza de que mira, esto ha de cambiar cuando el Redentor de la iglesia venga a buscar su iglesia. No te abraza la turbación, al miedo, a la ansiedad. Y hago un paréntesis, y con mucho respeto, lamentablemente en el pueblo de Dios tenemos gente que vive en ansiedad, porque se han enfrascado más en lo que están viendo a través de sus ojos biológicos
la circunstancia, en el problema, que decir, oye, yo tengo un Dios que no importando lo que yo pueda estar pasando, Él es más grande que el problema y no hay problema que en Él no se pueda resolver. Y estamos viendo gente en la iglesia en depresión, en ansiedad, gente infaltando y no viendo el cumplimiento de Dios en su vida porque se abrazaron a la turbación, al problema. Ay, no, esto no tiene solución, esto no tiene esperanza. ¿Quién te dijo? ¿Quién dijo eso? Por eso es que le dice, no se turben ni tengan miedo. Si pueden creer en Dios, creerán también en mí. Y podrán ver que esto es necesario. Mi partida. Y podrán creer que lo que le estoy diciendo es verdad y volveré a ustedes. Pero hay que soltar lo que me está causando turbación. Hay que soltar lo que me está llevando el miedo. El temor no es de Dios. Dice que su perfecto amor echa fuera, ¿qué? Todo temor. ¿Quién esta mañana puede estar turbándole usted? ¿Quién esta mañana, ministro del Señor, le puede estar causando miedo y ansiedad? Porque Él le dio la opción. No se turbe tu corazón, pero tienes que creer. Esto es por fe. Dios me prometió algo, pero yo tengo que creer. Ellos tenían que creer que lo que Él le estaba diciendo era verdad, que Él se iba y volvería a ellos y que estaba preparando unas moradas para que al igual que como Él iba a estar con el Padre, ellos como discípulos también estuvieran juntamente con Él y el Padre. Esto es creer. Por eso es que en Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Esto se trata de creer, no es por vista. Porque por vista, si yo me enfoco y con mucho respeto en mi hermano, el día que mi hermano flaquee, yo también voy a flaquear. Porque me estoy dirigiendo por vista y por Él. Y esto no es por vista, esto es por fe. Y dice, y poner nuestra mirada en el santo de la soberana vocación, Cristo Jesús, Señor nuestro. No es en Cisdaira, no es en el hermano, no es por vista, es por fe. Y poner mi mirada en Él. Y creer a lo que Él ha prometido a mi vida. Entonces, le dio la opción. O deciden seguir con el miedo y la turbación, o creer en lo que le estoy diciendo. Amén. Dios nos dice en esta mañana, o decidimos seguir poniendo nuestras miradas en lo que está pasando y vivir en ansiedad por lo que vive el mundo, o decir, no, yo no tengo que estar en ansiedad porque hay en mí. Yo cargo una promesa de una esperanza. Que esto se va a poner más malo. Si esto no va a mejorar ni por cambio de gobierno ni por nada. Esto va a ir de mal en peor. Pero yo me tengo que recordar que Él lo dijo a sus discípulos. Esto va a apretar, esto va a reciar. Vamos a vivir principios de dolores. Pero yo tengo que estar gozosa porque me está diciendo, oye, la redención está cerca. El deseado de las naciones vuelve. Mire, y esas moradas que ha preparado para ti y para mí. ¿Estás lista para darnos la bienvenida y morar con Él juntamente con el Padre? Amén. Entonces, a través de esta palabra, Jesús le establece 5 principios a sus discípulos. Primero, no importando lo que estés pasando y viviendo, créeme. Hay que creer, iglesia. No importa lo que estés viviendo y pasando, tenemos que creer. No en el hombre, en lo que Dios nos ha prometido. No importando lo que el mundo está sucediendo en el mundo y lo que está pasando. Creer.
Reconocer que Él se fue hace 2025 años, pero Él vuelve. Y te vuelve a buscar a usted y a mí. Es menester que tú y yo estemos preparados para ese gran día. Y vivir con Él y morar con Él y el Padre en las moradas celestiales. ¿Qué nos dejó establecido? Que no importando lo que esté pasando, en Él puedo tener paz. El mundo dice, después de la tormenta viene la calma y la paz. No, Dios te dice, en medio de la tormenta puedes tener paz en mí. Porque mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. Que llegan noticias inesperadas de cantazo y tan rápidas que no nos esperamos, pero en Él tenemos que descansar en Él, no caer en turbación, no tener miedo. ¿Qué pasará en el mañana? Vive el hoy, porque ya en el mañana Dios está allí. Dice que cada día traerá ¿qué? Su propio afán. Y vivimos, estamos en el hoy y ya vamos por en el mañana y Dios te dice, con calma, cada día traerá su propio afán. Un día a la vez, ve despacio, cree, ten fe. Seamos agentes de impartir fe a un mundo que anda en desesperanza, a un mundo que anda en turbación. Por eso es que cuando mi secretaria me dijo, ay Cirino, ella mira, suelta eso. Eso yo lo dejo para un impío y pecador, pero tú vas ahora a la placita de Santurce y está llena. ¿Y por qué tú estás así? Ve a la placita de Santurce un viernes, hoy sábado, con aguacero y sin aguacero está llena. Y nadie se preocupa por el terremoto, nadie se preocupa que Cristo viene. ¿Y por qué tú, que tienes esperanza y que tienes al Cristo que ha prometido, vives con miedo? Suelta eso. Iglesia, soltemos eso. Y yo he caído en eso también y lo he tenido que soltar. Pero me lo ha tenido que recordar a través de ¿qué? De su palabra. Amén. Y comparto esto con ustedes, ya terminando. En el momento que puedas experimentar, los discípulos estaban sufriendo porque el maestro iba a departir. Y recibieron como parte de esa partida del Señor muy malas noticias. Inesperadas y muy rápidas en un corto tiempo. Se estabiliza cualquiera emocionalmente y cae en turbación. Pero en esta mañana, al igual que los discípulos, Dios te recuerda a usted y a mí, ministro del Señor, que creamos en Él, en Dios, y creamos en el Hijo, que lo que Él ha prometido para usted y para mí, Él lo cumplirá. Que no importando cómo las cosas vayan de mal en peor, que tu corazón no se turbe ni tenga miedo, sino que tu cabeza esté erguida y decir, mira, ya el deseado de las naciones viene por mí. Ya esto pronto se acaba. Y hace 2025 años murió en una cruz del Calvario y volverá por mí. Es menester yo estar preparado y creer la palabra que en aquel momento le entregó a los discípulos. Yo me iré y prepararé morada para ustedes y ustedes irán a morar conmigo y el Padre. Y que en todo esto que estemos pasando y viviendo como iglesia podamos tener paz, podamos descansar. Que el mal diagnóstico que la ciencia y la medicina te pueda dar a entregar no te cree turbación. Porque en el proceso de la enfermedad podrás experimentar a Jehová Rafa, el Dios que te sana. Que la carta de cesantía o despido que te entregaron o te puedan entregar no te turbe.
ni causé miedo en ti. Porque en el momento de la escasez podremos experimentar Jehová Jireh, el Dios que provee. Quiero que vaya alguien al capítulo 3, versículo 17 al 19 de Habacuc y me le dé lectura. Porque esta es palabra de Dios y esto son promesas de Dios, pero Dios tiene que recordárnoslo, porque nos enfocamos en lo que está pasando en el mundo y podemos caer en turbación. Dios no lo tiene que recordar. Esta es palabra de Dios. Aleluya. Mi alma te bendice. Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 19. Pastor, léalo duro ahí. Aunque la higuera no florezca, Oye eso. ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, Ajá. con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace ganar. Qué lindo. Qué palabra poderosa de Habacuc. Aunque haya escasez de lo que sea, con todo gocémonos, iglesia, no importando lo que estemos viendo o viviendo, gózate en el Dios de nuestra salvación. Ay, mira que recibí una traición de menos quien esperaba. Que allí en el trabajo el jefe, la jefa, está difícil. Que esa vecina, que ese ser querido, está difícil. ¿Tú sabes lo que habla la palabra? Ora por quién. Por nuestros enemigos. No lo maldigas, no lo condenes, ni envíes palabra de maldición sobre de él, sino decirle: mira, Señor, yo declaro una palabra de salvación sobre ese jefe, sobre esa jefa, sobre ese vecino, sobre esa vecina, sobre ese ser querido. Porque mira, te están poniendo a prueba. Y como duele. Cuando tú estás haciendo un trabajo de excelencia y se te levanta el jefe. Cuando tú eres un buen vecino y se te levantó la vecina. Cuando tú eres un buen ser querido para ese familiar y ese familiar te está haciendo la guerra. Ora por él. Porque dice en su palabra: resistir al diablo y de vosotros ¿qué? Huirá. No te pongas al combate con... Porque entonces, lamentablemente, perdiste. Y si aún así orando no ves un cambio, déjaselo de mano de Dios. No te fatigues, no entres en turbación por eso. Porque mira lo que dice Isaías, capítulo 41, versículo 12. Dice: buscarás a tus enemigos y no los encontrarás. Las que te hacen la guerra serán como si no existieran. No te fatigues. No te quemes. No estés en ansiedad, en turbación. Te da un infarto a ti. Te vas con una raíz de amargura y te pierdes. Déjaselo en las manos a Dios. Pastor, ministro del Señor, Señor, lo que tú prometiste es para mi obra. Ya yo tengo tanta edad y han pasado tantos años y yo no lo veo. Lo primero que vamos a decir: el tiempo de Dios no es igual que el de usted y el mío. No es igual. Tienes que esperar en Dios. Tienes que confiar. Tienes que creer que lo que Él prometió Él lo ha de cumplir, no importando el tiempo que pase. Tenemos un gran ejemplo: Abraham y Sara. No te adelantes, mira la división que creó Sara y Abraham por adelantarse al propósito. Dividieron a la nación, a Israel. Aguanta un poco más, porque la promesa y el propósito de Dios se ha de cumplir, pero en su determinado tiempo. Habacuc lo dijo: aunque la visión tardare, espérala. Es creer.
Mira Caleb. Cuando estaban en el momento de conquista, él le pide que el monte, ¿qué? ¿A quién? A Josué. A ver si recuerdan. Oré, ¿verdad? Pero cuando habían enviado los espías, ¿qué habían allí? Gigantes. Allí adentro. Y él le pidió a Josué, yo deseo ese monte que está entre esas montañas. Oré. Pero cuando vinieron los espías regresaron, dieron malas noticias. Allí hay gigantes, tierra de gigantes esa. Para poder conquistar hay que derribar, ¿qué? Los gigantes. Ministro del Señor, lo que Dios ha prometido a tu vida, Él lo cumplirá, pero derriba a los gigantes que se han puesto para que tú no conquistes. Tienes que conquistar por encima de las barreras, por encima de los obstáculos, por encima de los gigantes. Pero mira, tiene que ver en tu corazón un corazón de conquistador. Yo voy a conquistar aquello que Dios me ha prometido, no importando lo que yo estoy viendo, no importando de la edad, yo lo creeré. Que lo que Él me prometió me lo va a entregar. Y Josué le entregó a Caleb, ¿qué? El monte. Ese monte es tuyo, cógelo. Ay, que hay gigante, derríbalo. Conquista. La promesa cuesta. Primero creer. Porque este es asunto de creer. Y que yo debo de creer que Dios me lo ha de cumplir, pero lo que se ponga para que yo no lo alcance, en fe lo debo de derribar. Y reclamar lo que nos pertenece. En esta mañana, esta ha sido la palabra. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Creer en Dios, creer en mí. Había razones por cuales los discípulos tenían que estar turbados. Pero llegó una palabra y una promesa entregada de esperanza. En mí pueden tener paz. En mí le dejo un consolador. Él está entre nosotros, iglesia, el consolador. Que no importando la circunstancia podemos clamar y el Espíritu Santo consuela. Y la última y la más hermosa. Pronto volveré a ustedes. Porque yo me fui a preparar morada para que en esas moradas ustedes vivan conmigo y el Padre. Iglesia, Cristo vuelve. Vuelve por ti, por mí. Que nada te turbe, que nada te espante, que nada apague la llama de Dios, del Espíritu Santo en ti. Sino que diga, yo conquistaré y creeré la promesa que Él me entregó. Y que no importando lo que yo vea, nada me turbará, sino creeré en el Dios que ha prometido, porque Él es fiel a su promesa y a su palabra. Así que cierro con esto. Y esta ha sido la palabra que el Señor me ha entregado para esta hermosa iglesia en esta mañana y estos ministros. Ahora, yo sé que la hermana oró. Pero si aquí hay alguien, que hay algo en tu vida, hermano, que ha traído preocupación, que ha traído turbación, ansiedad, y que piensas que Dios se olvidó de lo que Él prometió a tu vida, a tu casa y a tu familia, y necesitas en esta mañana una inyección de fe, ponlo aquí en el altar. Y le dice, Señor, aquello que tú me dijiste, tú dijiste que traerá salvación sobre mi casa y mi familia, y yo veo a mis hijos más perdidos. Señor, la obra que me entregaste, necesito nuevas fuerzas, mira, para vencer y seguir hacia adelante y seguir conquistando. Señor, estos proyectos de tu casa, necesito que me des dirección. Necesito que me ayudes. Mira, que por lo que yo vea no entren hacia ti y me adelante el propósito que tú tienes, sino que pueda esperar en ti. Hermano ministro del Señor, ustedes cargan con una responsabilidad muy grande y muy hermosa, y Dios se la ha confiado.
No permitas que nada ni nadie le haga dudar de lo que Dios y el llamado poderoso que Dios le entregó a usted. Y que nada le haga dudar de que el Dios que le llamó está con usted. Él nunca lo ha dejado ni lo desamparará. Aleluya. Gracias a Dios. Porque a veces pensamos, Señor, esto no está saliendo como esperamos, y pensamos, ay, Dios se olvidó. Cuando Dios llamó a Moisés, que se le presentó en la zarza, Él le dijo, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí a casa de Faraón, porque voy a perecer. Y Él le dijo, mi presencia va contigo, y no tan solo mi presencia, sino te daré el descanso que necesitas para tener victoria ante Faraón. La presencia de Dios está con usted, ministro, y también le da la nueva fuerza que usted necesita para seguir hacia adelante. Y también le renueva la fuerza, mira, para que usted tenga la victoria ante Satanás y los demonios. Y Dios está al cuidado de tu casa, Dios está al cuidado de tu salud, Dios está al cuidado de tu finanzas, Dios está al cuidado, mira, pero es menester creerle a Dios. Porque el que ha llamado y ha prometido es fiel y verás. Que nada te turbe, que nada te espante. Yo le voy a pedir a mi pastor, y así que cada ministro se ponga de pies y que él haga una oración de fortaleza, de bendición, de que Dios traiga respuesta a esas peticiones que tienen delante de Dios, y que nada le turbe y que nada los espante.